Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 8. Y después del 14 y 16, sí, versículo 8, y de ahí nos saltamos al 14 y 16. Le replicaron: Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos, y tú quieres volver allá. Verso 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, si nosotros miramos el contexto del capítulo 11, es la resurrección de Lázaro. Y pues enviados de Marta y María fueron a decirle que su amigo Lázaro, al que tú amas, está enfermo, pero Jesús se queda más días en ese lugar. Y cuando Lázaro ya muere, entonces Jesús les dice en el versículo 8, en el versículo 7 y 8 les dice que ahora sí, vamos nuevamente a Judea, vámonos a ver a Lázaro. Entonces ahí los discípulos le dicen a Jesús, escuchando estas palabras: Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos y tú quieres volver allá a Judea, porque recuerden que Lázaro vivía en Betania y Betania estaba cerca de Jerusalén, en Judea. Entonces allí Jesús les explica sobre Lázaro. Los discípulos no entendían y Jesús les dice claramente en el versículo 14, Jesús les dijo realmente: Lázaro ha muerto y tenemos que ir para allá, y me alegro que ustedes nos traigan allí para que crean, dijo el Señor. Entonces, en ese momento que se estaba dando ese acontecimiento, levanta la voz mi hermano querido Tomás. Y Tomás nos dice en el versículo 16: Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Qué maravilla. Los discípulos preocupados de que Jesús vuelva a Judea para que no le apedreen. Y en ese momento Tomás dice claramente: vayamos también nosotros a morir con él, o sea, con Jesús. Vayamos también nosotros a morir con él, con Jesús. Entonces, este es el primer momento de Tomás. Y este primer momento vamos a ponerle, mi hermano, el momento del primer amor, ¿sí? O el primer momento también vamos a ponerle como un navegante, Tomás, viento en popa, digámoslo así, ¿ya? O el momento del arranque, ¿sí? Cualquiera de los tres, póngale. Puede ser el momento del primer amor, el primer encuentro, el arranque, o Tomás, viento en popa. Miren, mientras los otros discípulos estaban preocupados, Señor, te van a matar en Judea, vas otra vez allá a Betania. Tomás dice: vámonos todos y vamos a morir con Jesús, vamos por el Señor, vamos por Él en este momento, todos vamos con el Señor. Miren, wow, Tomás en ese momento estaba pues con todas las fuerzas, con todo el ánimo, con todo el entusiasmo. Su fe estaba pues, hermanos queridos, no había una pizca de duda, no había una pregunta, no había, mi hermano querido, en ese momento para Tomás todo el panorama estaba claro. Su mente, su corazón, su objetivo estaban con Jesús, con el ministerio, acompañarle al maestro hasta las últimas circunstancias. Qué maravilla, Tomás en ese momento está dando
a los otros 11 discípulos, está dando fuerza, entusiasmo, les está dando ánimo, vamos, no se acobarden, pues el Señor va para Judea y también iremos con Él, y si nos agarran a todos, pues todos morimos con el Señor. Así estaba Tomás, ¿se da cuenta? Y así también este primer momento de Tomás puede ser también nuestro primer momento en la vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, mis hermanos, yo de la misma manera, en el primer amor, cuando recién ingresamos a una comunidad, cuando tuvimos ese encuentro maravilloso con Jesús, cuando nuestros ojos se abrieron a su gloria, cuando empezamos a asistir a un grupo de oración por un seminario de vida, pues una Eucaristía, una misa de sanación, una invitación, y fuimos topados por el Señor de una forma maravillosa y empezamos a asistir a un grupo de oración, una comunidad. Y hermanos, somos como Tomás, en la primera fila, ¿cierto? Así como está aquí, miren cómo está en el versículo 16, vamos todos con ánimo. Así también nosotros estamos en ese primer encuentro. Y si hay convivencia, en la convivencia estamos. Y si hay retiro, en el retiro estamos. Y si hay enlaces, pues en nuestro canal de oración, hermanos, ahí estoy presente a la hora exacta. Y pues si decimos, hermanos, hay que ofrendar, ofrendamos. Y si pues hay alguna situación en la que ponemos, vean, hermanos, estamos tal vez en un momento difícil, la comunidad no tiene dónde reunirse, y sale Tomás en su primer amor, en este primer arranque, y dice: no teman, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos, así. Y pues siempre dando ánimo, escribiendo, dando palabras, preocupado. Y qué bueno. Y yo esperaría que siempre nos mantengamos en el primer momento de Tomás, en el primer momento donde no importaba nadie, sino solo el Señor. Seguir sus huellas, ir en pos de Él, seguir en pos de su amor, de estar junto con Él, enamorados con Él. Pues no había nadie que impida su encuentro amoroso, no había nadie que impida, no había enamorado, no había enamorada, no había trabajo, no había nada. Todo dejábamos atrás de Jesús, enamorados, atrás de Jesús, queriendo escuchar su palabra, queriendo servirle, queriendo estar ahí, pues donde está el Señor, degustando esas maravillas. Yo digo que qué maravilloso, y cómo quisiera en verdad que en esta primera etapa, porque recuerde que son 4 etapas de Tomás, cómo quisiera que en esta primera etapa, ¿saben qué? Que es la etapa de la luna de miel con Jesús, con el Señor, permanezcamos siempre, estemos siempre ahí, siempre. Qué lindo que sería, ¿verdad? Que pues esa luna de miel con el Señor no se terminara. Pero ¿saben qué? La vida del cristiano, la vida de un discípulo del Señor no es estática. Y así de igual manera en tu vida de fe, como en la mía personal, no es estática. La vida con Dios jamás va a ser estática. Si nosotros miramos las Escrituras, miramos un pueblo que camina, un pueblo que recorre, un pueblo que cae, un pueblo que se levanta. Un pueblo que sale de Egipto, camina por el desierto y llega a la tierra prometida en base a un proceso doloroso. Miramos a nosotros en la pedagogía divina de que Dios nos ha llamado a un pueblo estático, que está simplemente mirando el cielo, sino un pueblo que camina. Y eso, mis hermanos, son los momentos de Tomás. Así que de este primer momento en el que nosotros miramos Tomás viento en popa, o Tomás en el primer amor, o en el arranque, tal vez vamos identificándonos en estos puntos, ¿verdad? ¿Y en cuál de las 4 etapas de Tomás estamos nosotros? Y vamos a mirar, mis hermanos, la segunda etapa que Tomás atravesó. Como les dije desde el principio, estamos en el Evangelio según San Juan.
Entonces, a los hermanos que están con su Biblia, y les felicito, pues vamos a ir avanzando los capítulos. Y a medida que avanzan los capítulos en San Juan, vamos a mirar también cómo avanza Tomás en su proceso con el Señor. En el capítulo 14, unas pocas páginas adelante, vamos a proclamar del versículo 1 al 6, San Juan, y les pido que en la caja de los comentarios a los hermanos que están aquí con nosotros vayan anotando para aquellos que tal vez recién se conectan o que pues no escucharon bien cuál es la cita bíblica. San Juan 14 del 1 al 6. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, este segundo momento o esta segunda etapa en el caminar de Tomás tiene otro nombre. Vamos a ponerle en esta segunda etapa este nombre: el momento de las preguntas, ¿sí? ¿Se acuerdan? El primero era el momento del arranque del primer amor. Tomás, viento en popa. Vamos a morir con él, dijo Tomás. Ahora viene el segundo momento. Juan 14, 1 al 6. El momento de las preguntas. Aquí Jesús está dando ya los 3 discursos referente a su despedida a los discípulos. Y allí el Señor les dice: no se turben, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y yo me adelantaré, dice, a prepararles la morada, y cuando esté lista, volveré donde están ustedes para tomarlos conmigo. Porque donde yo esté, también estarán ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces, en ese momento yo me imagino la cara de Tomás, ¿no? Así como algunos que están aquí, o algún hermano que está aquí, recién se conectó, que no sabe de qué estamos predicando. Así con los ojos como búho, y pues Tomás muy serio le pregunta a Jesús: nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Oigan, si solo 3 capítulos atrás dijo: vámonos a morir con él. ¿Se da cuenta? Estaba segurísimo hacia dónde Tomás tenía que ir. Ahora, ya un poquito más caminadito Tomás, ya empieza a hacer preguntas, ya empieza a cuestionarle a Jesús, ya como que no está tan dispuesto a ir a morir en Jerusalén. Al principio estaba pues el camino claro. Ahora ya empiezan las preguntas, empiezan las dudas, empieza el momento del cuestionamiento en el que ¿será en verdad? ¿Será cierto? Cuando comienza a decir chúsicas, pues ¿será de ir a un grupo de oración? ¿Será de asistir todos los días viernes a este horario? Si yo tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Y como una vez preguntábamos a un grupo de oración que estaba iniciando, les decíamos, queremos preguntarles, porque estaban en el grupito, ¿no? Nos invitaron y estaban ellos que hagamos grupos lunes, que el martes, que el miércoles, y no se ponían entre las 20 personas de acuerdo qué día. Entonces les hice una pregunta, les dije, hermanos, ¿cuál día usted cree que es el mejor día para el grupo oración? Entonces todos decían, no, es que yo creo que los viernes, yo creo que los sábados, yo creo que el domingo. Entonces les dije, yo les voy a dar la respuesta, y todos se callaron. A ver, hermano Rubén, denos la respuesta. ¿Cuál es el mejor día para reunirnos? Yo les dije así, el mejor día para reunirnos, todos eran así, ¿no? El mejor día para reunirnos es, y uno estaba anotando, es ninguno. Y todos se quedaron, ¿qué? Sí, les dije, el mejor día es ninguno. Porque siempre vamos a tener cosas que hacer, ocupaciones, trabajo, problemas, salidas, cumpleaños, dolor de barriga, tráfico, hoy pandemia, que es ahora la pandemia, ¿no es cierto? Siempre va a haber algo que a nosotros nos agarre y no nos deje salir. Porque el día que nosotros fijamos para nuestra perseverancia y crecimiento es el día que yo opto totalmente en mi encuentro con Jesús. Dentro de mi libertad, dejo todo lo que yo tenga que hacer, dejo todo aquello de lo cual mi vida se desenreda y se enreda, y mis obligaciones personales y todo el universo que yo soy, dejo a un lado para estar con el Señor. Sí, eso se llama el primer momento de Tomás. Pero este segundo momento Tomás ya cuestiona y le dice a Jesús, no sabemos a dónde vas. Al principio quería morir con él. Ahora le dice que ya no sabe a dónde vas. Y peor, ¿y cómo vamos a conocer el camino? Ya no sabemos, ya no sabe, ya Tomás ya se le perdió la brújula. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Nosotros no sabemos a dónde vas. Y así, mis hermanos, pues pasa en nuestra vida de fe exactamente como este segundo momento en la vida de Tomás, en su caminar espiritual. Comenzamos a hacer, y no digo que las preguntas sean malas, no digo eso, no digo, hermano Rubén dice que no hagamos preguntas, no hermanito, no, a ver, compréndame la predicación bien, no digo que las preguntas sean malas, sino que nosotros comenzamos a cuestionarlo todo. Sí, creo que vea la diferencia entre preguntar, vea, no entiendo esta cita, ¿por qué será esto? ¿Por qué vamos a reunirnos tal día? ¿O dónde vamos a hacer tal misión? Preguntas normales dentro de un caminar espiritual. Cualquiera que pregunte, uno responde. Si me preguntan algo, yo respondo. Si usted me dice algo que no comprende, yo le respondo. La pregunta está bien. El problema es cuando empiezan a cuestionar todo. Cuando empiezan a cuestionar todo a los servidores, empiezan a cuestionarle. No a preguntarle, sino a cuestionarle. Le cuestionan al párroco, le cuestionan al servidor, le cuestionan a todos. ¿Y qué cuestionan? Cuestionan todo, que no están de acuerdo con esto, que no quieren esto, que por qué reunirnos tal día, que por qué irnos de misión tal día, que por qué tan temprano, que por qué tan de noche, porque tengo hambre, que porque tengo sueño, que porque ya no puedo, porque tengo que cuidar a mi nieta, porque tengo que irme a esto, porque convocan a estas horas. Yo tengo vida, yo tengo trabajo, no sabrá que tengo enamorado, no sabrá que tengo enamorada, no sabrá que tengo esto, no sabrá. Hermanito, por favor. Es el segundo momento de las dudas, de las preguntas. Y para que Tomás haya llegado al tercer punto que ya vamos a hablar, hermanos, yo siempre les digo, y en todas mis predicaciones, hay un proceso. Hay un proceso. Y en el proceso vamos mirando la consecuencia del proceso.
Y en este momento de las preguntas o de las dudas de Tomás, que empiezan sus cuestionamientos, más que preguntas, yo diría que los cuestionamientos, no. Jesús le está dando una tremenda enseñanza, que Él se va a la casa del Padre a construir moradas, que va a tomarlos, que irán conmigo, que ustedes ya conocen el camino, maravilloso, y el otro se pone la mano así como algunitos y le dice: nosotros no sabemos a dónde vas, le dice. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Imagínense, claro. No fue pregunta, sino que le cuestionó a Jesús. Y nosotros tenemos que ir mirando en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar espiritual, cuando no solo preguntamos, sino que somos los cuestionadores de la comunidad. Oigan, al servidor le cuestionan hasta de cómo está parado, cómo está hablando. Y ya no están ahí, ¿no? Como al principio, ¿no? Se sentaban emocionados a recibir la palabra, a orar, qué lindo. No, ahora se sientan a ver en qué falla el servidor. Ahora se sientan a ver en qué se equivoca el padre en la homilía. Ahora se sientan ahí porque saben ellos más, que él canta feo, que este otro, cuestionan a ver por qué razón está el aula de esta manera, por qué razón está la iglesia así, por qué razón esto. Verán, por favor, ya aprenderán a ser puntuales. Siempre están atrasados, siempre están tarde, siempre la misma cosa. Pues ya, cambien, pues hermano, cambie, por favor. No preguntan, no dice al servidor: oiga, ¿por qué llegó? ¿Por qué empezó tarde? ¿Qué sucedió? Entonces, ahí si usted hace una pregunta, le va a contestar: mira, tuve tráfico, tuve que coger a mi esposa, a mis hijos, crucé toda la ciudad, un botellamiento terrible, hoy digitalmente. Pregunta: ¿por qué empieza tarde la transmisión? Mira, tenemos problemas técnicos, no hay internet, estamos con equipos viejos que tenemos que luchar y tantas cosas. Pero a veces no preguntamos, cuestionamos. Y hermano, en la iglesia hay un montón de hijos cuestionadores. Y así vamos al tercer momento en la vida de este apóstol. Y como les dije, vamos de la mano de San Juan en el Evangelio, pues vamos siguiendo lo que es pues la vida del apóstol según San Juan, y vamos ahora a irnos al capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Y así son, ¿no? Y mientras miraba las escrituras, me acordaba de que pues así nos convertimos, ¿no? En cuestionadores. El servidor dice una cosa y hermano no pregunta, sino que todo le cuestiona, como ponerle en una mesa y él es el culpable, o en lo que se llama el detector de mentiras. Cuidado, mis hermanos, vamos mirando en los momentos de Tomás. Ahora vamos a mirar el tercer momento de Tomás. ¿Y cuál es este tercer momento? En San Juan 20, del versículo 24 al versículo 26. San Juan 20, capítulo 20, del versículo 24 al versículo 26. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, vuelve a decir lo que nos decía igualito en San Juan 11, ¿no? La misma descripción, para que vean que no es otro Tomás, es el mellizo. No es otro, es el mismo. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este tercer momento de Tomás se llama el momento de la duda. El momento de la duda, mi hermano. El momento de la duda. Hermano,
Mire, vamos citando los 3 momentos de Tomás. Primer momento, el momento del arranque. Vamos a morir con Jesús, dijo Tomás, ¿no es cierto? Ese es el primer momento. Ya lo discernimos. Y si es que no miró, hágale pues para atrás de clic para que vea cuál es el primer momento. Segundo momento de Tomás, ya no es vamos, sino que ahora ya no pregunto, sino que cuestiono. Es el momento de los cuestionamientos de la vida de fe y pastorales. ¿Ya? Ya Tomás como que se siente en el mismo nivel que Jesús, ¿no? Ya cuestiona, ya no pregunta, ya cuestiona. ¿Y cuál camino vamos a ir? Pues le dice, si no sabemos cuál es, le dice así. Ya no pregunta, cuestiona. Ahora el tercer momento, el momento de la duda. Miren cómo le fue llevando, de a poquito, ¿no? De a poquito le fue llevando. Y el momento de la duda, pues ahí sí vamos un poquito más a discernir. Primero, le hago a usted la pregunta. ¿Usted piensa que dudar es pecado? ¿Usted cree que dudar es pecado en la vida de fe? Pues le respondo que no. La duda no es pecado. ¿Cuál sí es el pecado? Es que usted teniendo dudas no pregunte a alguien que le puede esclarecer su duda de su vida de fe. Recapitulo, dudar no es pecado. Lo que sí es pecado es que usted tiene una duda, se quede callado. Teniendo una duda, usted no pida a alguien que puede contestarle en su vida de fe sobre le esclarezca sobre su vida o sobre la duda que usted tiene. Ese es el problema, ¿ya? Entonces, también vamos a encontrar a otra raza, digámoslo así, que tienen dudas, pero la duda que tienen es una duda en la que ellos desde el principio ya se respondieron. Entonces es una duda en la que no solo pues tiene para en ese momento que sea aclarado, sino que es una duda en el corazón con una total respuesta, ¿sí? O sea, no creer. Diferentes los que dudan y necesitan que se les aclare, y los otros son los que dudan con orgullo de su duda y a pesar de las 1000 respuestas se mantienen en su duda. A ver, un poquito clarifico y ejemplifico estos dos dudosos, ¿sí? Hay dos dudosos, el que duda pero quiere que le aclare, y el que duda y a pesar de las respuestas sigue dudando. ¿Por qué? Porque en su corazón, el de acá, ya tiene la respuesta. Ejemplo, hay un hermano tal vez que duda y dice, vea hermano, yo no comprendo esto de la transmutación. ¿Cómo es que el cuerpo y la sangre de Cristo, pues, de ese pan y de ese vino se transforman en su cuerpo? Explíqueme, no entiendo, tengo dudas, tengo preguntas. Entonces, un servidor, un sacerdote, un diácono, un ministro de Eucaristía, un líder de la iglesia le responde con el catecismo, con el magisterio, le responde con la palabra de Dios, le responde con milagros eucarísticos, y la persona que estaba dudando, con la respuesta que le da coherente, se le va la duda. ¿Entiende? Porque hay un sustento en el magisterio, en la palabra de Dios, en los testimonios. Entonces comprende y entiende y su duda es aclarada. Pero acá hay otra, ¿qué puedo decir? Otra raza de gente que hacen de la duda su oficio de vida. Meten la duda, meten la cizaña
con la plena conciencia de que ellos no quieren que nadie les responda, y aunque les respondan, pues simplemente no quieren ninguna respuesta. Entonces viene esta persona con la duda y te dice a ti, pues, ¿cómo es eso de hablar en lenguas? Entonces usted coge y le responde, mira, que el bautismo en el Espíritu, que el Espíritu Santo en la Biblia, que la imposición de manos, y la persona que está aquí, mi hermano, está así, oyéndole a usted, oyéndole, simplemente oyéndole, e interiormente se está riendo, porque no le cree nada de lo que usted está hablando. Ya la duda en su corazón hizo un quiste, hizo un orgullo, hizo, ¿saben qué? De esa duda, por más respuestas que le dé, la duda ya tiene hogar en ese corazón. Entonces, usted puede responderle y sabe que esta persona le pone otra pregunta, otra duda, otra cosa. No es que esté dudando, sino que simplemente no cree. Entonces, al no creer, esta persona tiene un corazón obstinado, y hay que diferenciar entre la duda que necesita una respuesta y el corazón incrédulo obstinado. Sí, por favor. La diferencia entre la duda que necesita una respuesta, entre la duda que necesita esa veracidad, esa duda que tiene hambre, tiene sed de ser respondida, y entre aquel que es incrédulo y obstinado, son dos cosas diferentes, ¿ya? Porque hay gente que realmente es obstinada, obstinados. No necesitan respuestas, no quieren respuestas. Simplemente se quedaron en la incredulidad y en una obstinación por más respuestas teológicas, vivenciales, por más testimonios de vida. Simplemente se quedan en su rincón, se quedan en su lugar diciendo: yo no creo. No creo y no creo. Y usted le escribe, y usted le pone, y usted le dice, y usted no cree. Es que ya él tiene el corazón de piedra. ¿Sí? Son dos diferentes. ¿Y en cuál de estos dos se encontraba Tomás? Tomás se encontraba en el de acá. ¿Sí? En el de la duda, que necesitaba una respuesta. Ahí se encontraba Tomás. Ahora, Tomás el mellizo, que era uno de los 12, miró el ministerio de Jesús. Tomás vio los milagros que hizo Jesús. Tomás miró más aún cómo resucitó a Lázaro, ¿no es cierto? Tomás miró los prodigios en el mar, el viento, la multiplicación de los panes, cómo expulsaba a los espíritus inmundos. Hermano, Tomás era dígalo conmigo, Tomás era un creyente. Ajá, sí. Tomás, se me lengua la traba, es que creo que es de la emoción. Tomás era un creyente, Tomás era creyente, ¿ya? Y en Tomás se refleja a todos los cristianos creyentes que dudan y necesitan respuestas, hermanos, sólidas, que tú y yo tenemos que darles en este mundo, en esta actualidad, en este hoy presente. En Tomás se refleja a los cristianos que creen, ojo, que creen, pero dudan y necesitan respuestas. ¿Sí? No son los obstinados incrédulos. Creo que estoy claro, ¿verdad? Sino en Tomás se reflejan los cristianos que creen, pero necesitan urgentemente respuestas. Y mis hermanos, Tomás, al ser
creyente, aquí vamos a entender una gran diferencia. El apóstol Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Exactamente. El apóstol Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces viene el cuestionamiento. ¿Es suficiente creer? ¿Es suficiente ser un cristiano creyente? ¿Es suficiente ser un carismático que cree? Porque Tomás tenía que pasar de ser un discípulo creyente a un discípulo que acepte. Y hermanos, en esta sociedad nos hemos quedado con cristianos creyentes, pero que no aceptan. Creen en un Dios, creen en el Padre, creen que existe un Dios en los cielos, pero no han aceptado en su vida todavía la resurrección y no han aceptado en sus corazones el señorío, la presencia de Jesucristo como Señor, Dios y Salvador. Están solo aquí, al otro lado de la barda. Están como Tomás, desde la distancia, mirando el juego. Qué diferente, mi hermano querido, es usted sentarse arriba en el palco y mirar cómo juegan el partido de fútbol. Y usted ahí arriba, usted es un experto para el fútbol, que tenía que hacer esto, que tenía que meter el pie, que tenía que tapar de esta manera, que por qué no mete la cabeza, que por qué no se corre todo el estadio. Y nosotros sentados tomando cerveza o comiendo. Qué lindo, ¿no es cierto? Y en la iglesia nos encontramos con cuántos Tomás que están desde el palco criticando, desde el palco hablando, desde el palco cuestionando, desde el palco dudando. Ahora, diferente es estar en el palco que es arriba, ¿no? La general, como se dice por aquí vulgarmente, general arriba, que meterse en la cancha de fútbol. Y ¿saben qué? Los otros 10 apóstoles, porque el uno ya se ahorcó, los otros 10 apóstoles estaban metidos en el juego. Ellos estaban en el juego y en el juego ellos le dijeron: hemos visto al Maestro, hemos visto al Señor. Pero aquí también miramos en Tomás, ¿saben qué? Al discípulo ausente. ¿Y saben qué? La Biblia es bien interesante cuando nosotros nos metemos en ella. Y usted cuando mira, a veces los evangelistas, me refiero a Lucas, Mateo, Marcos y Juan, ¿no? A los evangelios, a veces dan unos detalles impresionantes del evangelio. Y dicen, Jesús estuvo escribiendo. Y hasta indican, Jesús suspiró. Y dicen, hasta la forma, ¿no?, de la cual encontró los lienzos y el sudario doblado. Y dan detalles que uno ve hasta el mínimo detalle, ¿no es cierto? Hasta de la forma en la que estaban ellos corriendo, hablando. Hasta lo que suspiró, dice Jesús, imagínense. Pero aquí, en esta parte, simplemente dice que no estaba con ellos, no dice la razón del por qué no estaba con ellos. Y cuando la Biblia no pone este tipo de detalles es porque nos deja a nosotros abierta la palabra de Dios. ¿Con qué objetivo? Para entender. ¿Y qué entender? Tomás era el discípulo ausente. Y no para preguntar qué se fue a hacer Tomás, sino para comprender qué significa hoy en nuestras vidas el discípulo ausente. El discípulo ausente es el que se pierde la gloria de Dios. Y lo digo, mi hermano, y escríbalo ahí en la caja de comentarios. Diga,
El discípulo ausente es el que se pierde constantemente la gloria de Dios, a Cristo vivo y resucitado. El discípulo ausente es aquel que se me está perdiendo, hermanos, del partido. Aquel que solo está escuchando por la radio. Aquel que le están contando lo que están jugando allá los otros. Ese es el discípulo ausente. El discípulo ausente es el que dice, el próximo viernes me conecto. El discípulo ausente es el que dice, mañana me veo la repetición del canal. Total, ahí queda grabado, ¿no es cierto? No está haciendo vida de comunidad. Discúlpenme, mi hermano. Y eso les digo a los que mañana van a ver, con todo el respeto. Pero cuando nosotros no estamos en el día del grupo, perdemos algo. ¿Y saben qué es? Estar con la comunidad. Estar con los otros 10. Los 10 estaban reunidos y ahí estuvo Jesús. Hermanos, no es que dijo Jesús, a ver, hoy estoy con los 10, ya vengo, voy con Tomás que se fue a hacer otros negocios. No, Jesús se presentó y estuvo presente, vivo y resucitado, con la comunidad reunida, con la iglesia reunida. Ahí está Jesús. Donde uno, dos o más esté, ahí está Jesús. Jesús no se le apareció en solitario a Tomás, sino se le apareció a la iglesia reunida. Y el discípulo ausente, que no nos dice la Biblia que se fue a hacer, significa, mi hermano, todas las cosas que tú y yo vamos a hacer por no estar en la casa de Dios. Así de fácil. Porque para justificarnos y tener pretextos somos número uno. Yo les he preguntado, hermanos, ¿por qué no viene al grupo de oración? Pero si me ponen una lista de excusas, que yo digo en verdad, o sea, son peor que doctores. Y ¿saben qué? Aquí el discípulo ausente se perdió la gloria de Dios. Y al perderse la gloria de Dios, Tomás entra para sí en un momento de caos, de confusión. ¿Se da cuenta? No es que solamente he faltado un mes al grupo. ¿Qué me dice, hermano? Solo he faltado 6 meses al grupo, no es nada. ¿Qué pasó? Oye, un hermano me dijo hace una vez, le digo, oye, te volvemos a ver a los tiempos, qué gusto. Ay, no. ¿Qué pasó, hermano Rubén? Me dice, todavía más bravo, me dice, ¿qué pasó, hermano Rubén? Yo, ¿caso que he estado lejos de Dios? ¿Caso que Dios se ha alejado de mí? ¿Caso que yo no he estado rezando en mi casa? ¿Caso que yo no he estado orando en mi casa? ¿Caso que yo no he estado leyendo la Biblia? ¿Acaso yo no he estado haciendo así? A ver, le dije, hermanito, calmadito primero, no le estoy acusando. Segundo, le digo, al no verte tanto tiempo te hemos extrañado, es lo único que te dije. Le dije así, de gana te enojas. Segundo, lo que tú me acabas de decir, que estás orando, que estás leyendo la Biblia, que estás yéndote a misa, eso es lo que tiene que hacer todo cristiano. ¿Dónde está el mérito? ¿Dónde está el mérito? Lo que tú me acabas de decir, que estás orando en casa, que estás oyendo música de alabanza, que oyes prédicas, que te vas a misa, que lees el rosario, que oras del rosario, todo eso es lo que todo católico, más aún carismático, tiene que hacer. Dime, ¿dónde está el mérito? ¿O acaso no sabes que cuando estamos reunidos en comunidad es cuando el Señor se hace presente y muestra su gloria cumpliendo su palabra, que Él estará en medio de nosotros? Y así somos nosotros, mis hermanos. Nos ausentamos de la comunidad, nos ausentamos de la hermandad, nos ausentamos de todo ese círculo de hermanos, y cuando llegamos, simplemente el pretexto. No, es que yo sí estoy llorando, es que yo estoy, caso que Dios me ha dejado, es que caso que, no, hermano, por favor, compréndelo, entiéndelo, mi hermano. Jesús se apareció en la comunidad en plena reunido el día domingo.
Aquí, con todo el respeto, no hay los llaneros solitarios. Ese día Tomás cogió y se creyó el llanero solitario y se fue. Y discúlpeme, a los llaneros solitarios no les pasa nada. A los que son islas flotantes, individuales, gremios solitarios, oigan, a esos regresan a pedirles pruebas a los otros 10. Imagínense, 10 discípulos, 10 apóstoles. 10 apóstoles le dijeron: hemos visto al maestro. 10 contra 1. ¿Y qué hizo ese uno? Pidió pruebas. No fue suficiente el testimonio de 10 apóstoles. Él a cambio pidió pruebas. Y dijo, y pidió 2 pruebas: si no meto mis manos en sus llagas de las manos del costado, no creeré. Dijo, punto. Lo que ustedes me dicen no me satisface. Lo que ustedes han hablado simplemente son cuentos. Eso les dijo Tomás. ¿Se da cuenta? Ese es el resultado de convertirte en un discípulo ausente, itinerante, o vulgarmente yo les tengo un nombre a los hermanos que aparecen de vez en cuando, les digo los turismáticos. No les digo carismáticos, porque el carismático está constantemente caminando, constantemente haciendo vida de comunidad, entre tropiezos, pecado, luz, oscuridad, pero está ahí. Esos son los carismáticos. Los que aparecen de vez en cuando solo a criticar, solo a preguntar, a ver qué hay, así, de vez en cuando, esos son los turismáticos. Y lamentablemente mi querido Tomás se hizo turismático, pues. Y al ser turismático no fue suficiente la predicación de 10 apóstoles, pidió pruebas. Y pidió pruebas. ¿Por qué? Porque su corazón estaba enfriado. Porque su corazón estuvo ausente y está ausente, porque su corazón ya no arde, porque ya no es el Tomás que nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 11, vámonos a morir con él. No, ahora es el Tomás que viene y dice, a ver, a estos 10 no les creo, yo quiero pruebas fehacientes. Meto mis dedos en sus llagas de las manos y en el costado, si no, no creo, porque ya no es suficiente lo que me dicen, quiero más. Quiero pruebas. ¿Y saben qué? Hay hermanos que vuelven a los tiempos al grupo de oración. A los tiempos vuelven. Y sucede. Como decía un hermano, dice, vuelvo al año, todo igualito, decía este hermano. Todo igualito. El mismo local, el mismo servidor, las mismas señoras, los mismos hermanos. Las mismas canciones, las mismas prédicas. ¿Qué ha cambiado? Dice. Lo mismo, dice. Lo mismo. Ay, Tomás, te vamos a responder, Tomás. Te vamos a responder ante lo mismo. Te vamos a responder en esta noche, Tomás. ¿Y cuál es la respuesta? Sencilla. Te voy a invitar a que vayas a cualquier paisaje y en ese paisaje sencillamente te pares frente a un río y tú vas a pararte en ese río y vas a ver el río, vas a ver los árboles, vas a ver las montañas, y quiero que vuelvas dentro de un año a ese mismo paisaje. ¿Qué te parece? Y tú vas a volver al año y vas a decir, en este paisaje todo es igual, el mismo árbol, el mismo río, las mismas montañas. ¿Qué ha cambiado? Ese es el pensamiento del discípulo ausente, porque algo sí ha cambiado. El río ya no es el mismo. El agua que tú miraste hace un año, esa agua ya corrió, ya fluyó, ya caminó, ya se fue. ¿Sabes qué? Ya llegó al mar. Y no es que tú vuelves a los tiempos y están los mismos y los mismos, el mismo hermano predicando, el mismo hermano cantando. No es que es lo mismo, hermano. Ellos ya crecieron. Ellos ya están evangelizando. Ellos tienen otra visión pastoral. Ellos han acrecentado sus dones, han perfeccionado sus carismas.
Ellos ya están dando muestras de una fe madura, mientras tú eres un itinerante que solo vienes a cuestionar, a preguntar y con pruebas sólidas. Entonces, de esa manera, nos encontramos en el tercer momento de Tomás. Les dije que eran 4, ya vamos terminando. Ahora, yo siempre les digo, sería muy triste quedarnos hasta ahí, ¿no? Decir, ya, descansa en paz, Tomás, hasta ahí. Descansa en paz, mis hermanos. Descanse en paz. No. Ante este declive de Tomás, este declive en su vida espiritual, hermanos, llega el momento de Jesús. Y cuando Jesús entra en acción, siempre va a ser un antes y un después. Y cuando llega Jesús, miren, Tomás estaba en el declive y cuando llega Jesús es ¡rum! Otra vez para arriba. Así es. Así es con el Señor. Cuando el Señor interviene en nuestras historias personales, cuando el Señor interviene en nuestras realidades pastorales, cuando el Señor interviene en nuestras vidas. Nos va a decir ahí mismo en San Juan 20, ahora del versículo 26 al 28. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Bienaventurados los que no han visto, pero creen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este cuarto momento de Tomás se va a llamar el momento de la seguridad. Sí, cuarto momento. Espero que alguien esté en la caja de comentarios poniendo momento número 1, el arranque. Momento número 2, las dudas. Las preguntas. El momento número 3, el momento de la duda. Ahora el momento número 4, el momento de la seguridad. Vean cómo cambia, ¿no? Tomás como que va bajando, ¿no? El momento del arranque, el momento de las preguntas, el momento de la duda. Ahora, ¡rum! Otra vez para arriba, el momento de la seguridad. Eso. Porque así es nuestra vida de conversión. Porque así es nuestro propio caminar. No es que aquí el Tomás, el incrédulo, aquí el Tomás, no, hermanito. En la vida de Tomás está nuestra propia vida. En la vida de Tomás es nuestro propio caminar espiritual. Entonces, vamos mirando, dice en el versículo 26, 8 días después, empieza diciendo clarito, miren cómo es la palabra de Dios, da un detalle. Y a través al lector de la Biblia no asiduo, pues simplemente deja pasar este detalle. Pero vamos a mirar para los ojos del Espíritu los 8 días después. Los 8 días después y su significancia. Los 8 días después. De domingo a domingo son 8 días. Jesús se les aparece glorioso el día domingo. El día que está reunida la comunidad, que nosotros la llamamos la Eucaristía. ¿Sí? Primerito. Segundo, vamos a comprender que Tomás no se quedó con la duda. Tomás no se quedó simplemente con ese, como les decía, pues con esa duda y se fue nuevamente a ser un turismático o un discípulo pues itinerante, sino que Tomás se quedó. Y Tomás les dijo a los otros 10 apóstoles: muy bien, no les creo, pero Tomás les dijo algo: no les creo,
pero me quedo por las dudas, dijo Tomás. ¿Ya? Tomás dijo, me quedo por las dudas. Y hermanito, yo te pido a ti, que si tú estabas pensando en dejar la iglesia católica, si tú estabas pensando dejar tu comunidad de oración, si tú estabas pensando irte de la iglesia, ten la valiente actitud de Tomás, una actitud valiente. Tomás dijo, me quedo inseguro, me quedo con cuestionamientos, me quedo no creyendo al resto de los discípulos, me quedo aquí, pero por las dudas me quedo por las dudas, no me voy, me quedo por las dudas. Hermano, quédate un poco más, no te vayas, quédate por las dudas, quédate como Tomás se quedó por las dudas. No me voy, me quedo por las dudas, dijo, me quedo. Porque ¿sabes qué? Son 8 días. Son 8 días tal vez de esa prueba en la que tienes o tenemos que pasar de esta cierta duda que vivió Tomás. Pero si tú te quedas, no te vas de tu iglesia, no te vas de tu comunidad, hermano, vas a ver la gloria de Dios. Y eso no te lo digo yo, ni te lo aseguro yo. La palabra de Dios te lo dice y la palabra de Dios te lo asegura. Que si te quedas, a pesar de que estés pasando el peor bache espiritual de tu vida, pero si te quedas, hermano, pasarán los 8 días y verás la gloria de Dios, pero la mirarás no como tú quieres, sino como el Señor quiere manifestarse en tu vida. Y así nos habla de una perseverancia en el desierto de la fe. Esos 8 días para Tomás fueron la perseverancia en el desierto de la fe. Porque hay momentos en que tenemos que perseverar a pesar de que no miremos nada, no oigamos nada, no sintamos nada, pero tenemos que perseverar. Y a veces nosotros hemos creído que nuestro caminar cristiano es solo de sentimientos bonitos. Y a los hermanos que se conectaron recién, pues estamos en los momentos de Tomás. Y yo les invito a los hermanos que recién se conectaron, que pues puede usted volver desde el inicio de la predicación. No se enganche en este momento. Este es el desenlace ya. Mire la predicación desde el inicio. Porque esa es la razón del estar aquí. Amén. Entonces, el perseverar en ese desierto de la fe, a pesar de que no sintamos nada, no miremos nada, nos permite a nosotros madurar, pasar probados, acrisolados de nuestra fe. Porque va a haber momentos que no sintamos nada. Y a veces nosotros hemos nosotros encaminado nuestra vida de fe solo en el sentimentalismo, no en el sentimiento. El sentimiento es bueno. Una vez les di esta predicación, en la predicación ¿Por qué soy católico?, que les invito a mirar dentro de la lista de reproducción, que a veces, y también ¿Por qué soy carismático?, les invito a que vean estas 2 predicaciones, ¿Por qué soy católico? Y ¿Por qué soy carismático?, están en el canal. Y les explico la diferencia entre sentimentalismo y sentimientos. Nosotros tenemos sentimientos y eso es bueno. Otra cosa es el sentimentalismo en la vida cristiana. No voy a profundizar, pero les invito a que vean estas predicaciones. Y pues de esta manera se quedó Tomás. No tanto en un sentimentalismo, pero sí en un sentimiento de espera, de duda, pero de espera. Y allí cuando Jesús, hermanos, viene y nos dice en la palabra que estando las puertas cerradas, Jesús vino, se puso en medio de ellos, les dio la paz y inmediatamente lo contó más. Aquí miramos, hermanos, qué maravilla. Cuando Jesús aparece en el cenáculo con los apóstoles, lo primero que les da es la paz.
Jesús. La paz que el mundo no da, sino la paz que Jesús nos da. Esa paz que inquieta, porque la paz de Jesús es una paz inquietante, ¿sabía mi hermano? Porque a veces nosotros hemos creído que la paz de Jesús es una paz como que un narcótico, ¿no? Los ateos que hablan desde el palco dicen que la religión es el opio del pueblo, dicen ellos. Y hablando de todas las corrientes que ellos mismos comprenden bien, y dicen eso, que la religión es el opio del pueblo. Y que equivocados es cuando tú miras simplemente las cosas desde arriba. No, mi hermano. Cuando Jesús les dice la paz con ustedes, no es una paz que nos mete en un narcótico, donde nosotros pensamos que la paz de Dios es aquí yo con Dios y yo no siento nada, yo feliz aquí metido. No, hermano, no es una droga. La paz que Dios nos da es una paz inquietante. Porque dice que la paz que yo les doy no es la paz del mundo, nos dice aquí en el mismo capítulo 20, versículo 19, que la paz que nos da el Señor no es la paz que el mundo da. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es una paz que inquieta. Sí, así es. La paz que Dios nos da es una paz inquietante, una paz que nos mueve a qué evangelizar, una paz en la que no nos deja a nosotros simplemente dormidos. La paz del mundo sí es una paz adormilante, ese sí es el opio. La paz del mundo es un opio, ese sí es el opio, la paz del mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué es la paz del mundo? Simplemente tener dinero, simplemente un individualismo. Donde soy yo, mi vida, nadie se mete con mi vida, cuidado mis cuatro paredes, yo llego, tengo pues solucionado mi vida, mi trabajo, mi dinero, mi familia y pues aquí tengo mi vida en mis cuatro paredes, cuidadito, aquí nadie se mete. Pero no, la paz de Dios es una paz inquietante, una paz que nosotros no nos permite estar quietos. Queremos seguir evangelizando, queremos seguir trabajando para el Señor, queremos llevar la buena nueva, nos hace levantar del sillón para irnos a la reunión, nos hace levantar de cualquier lugar, nos hace levantar del mismo trabajo para ir en pos del Evangelio. La paz de Dios es una paz que inquieta, una paz que nos despierta, una paz que nos saca del cautiverio, una paz que a nosotros nos da, mis hermanos, realmente pues una fuerza para seguir. Esa es la paz de Dios. ¿Qué cree usted? ¿Que la paz de Dios es simplemente, sentí bonito? No, esa no es la paz de Dios. La paz de Dios nos lleva mar adentro a botar las redes y pescar. Y de esa manera Jesús les da la paz. Y miramos en Jesús nuestro Señor que llega a dar la paz al dudoso, que llega a dar la paz al inquietado, que llega a dar la paz al intranquilo, porque Tomás de esos 8 días fueron un purgatorio, entre creer, no creer, entre saber, no saber, entre sentirse mal, sentirse bien, mientras Pedro, Juan, Santiago eran felices con la sonrisa de oreja a oreja. Tomás se sentía, que será verdad, será mentira, no creo, sí creo. Y cuando llega, lo primero que hace es a darle a Tomás, a ese corazón dudoso, la paz. Lo primero que Jesús hace cuando llega a darle a Tomás realmente es la tranquilidad, la paz. No les llega ni a juzgar, ni a criticar, ni a decir, a ver, ya llegué, a ver, ¿dónde está el dudoso? A ver, ¿dónde está el dudoso? ¿Dónde está? Ahora sí le voy a caer a este. Hermano, qué actitud de Jesús, qué maravilloso que es el Señor. Y así también tenemos que ser nosotros, por favor, los servidores. A veces el servidor está ahí sin tino para caerle a la gente, hermanos, no tener misericordia, no tener un poquito de amor a los hermanos que están en el grupo de oración y es solo palazo, ¿no es cierto? No es pan, sino palazo. Y Jesús nos dice que primero demos la paz y que transmitamos la paz. Y al que está dudoso, al que está en desánimo, la paz de Dios les va a darle impulso para seguir adelante. Y de esa manera el Señor dijo, mira mis manos, mira mi costado. Y aquí el Señor no se empezó a sentar, y vamos terminando la predicación. Jesús tampoco no es que se sentó con Tomás al frente y dijo, a ver, te voy a responder todas tus dudas, Tomás. A ver, dame todo el
el listado de preguntas que tienes. Voy a responderte pregunta por pregunta. A ver. No, hermanos. Jesús simplemente le dijo textualmente: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métele en mi costado. Deja de negar y cree. Es la muestra real, la muestra palpable que está vivo, que está resucitado, que sus llagas en su cuerpo glorioso siguen presentes, porque ese es el precio de nuestra salvación, y que las llagas del Hijo son las llagas del Padre, y que las llagas del Hijo son las llagas del Espíritu Santo, que la Trinidad completa vive el misterio de la pasión, mi hermano. La Trinidad completa vive el misterio de la pasión. Las llagas se quedaron para la eternidad. Las llagas se quedaron como muestra de amor, de redención, para comprarnos a ti y a mí, para nuestro Dios, a hombres de toda raza, lengua, nación, para hacernos un pueblo de sacerdotes, una nación escogida, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las llagas de Jesús están presentes para todos aquellos que hoy necesitan la respuesta. Jesús está vivo. No es un fantasma, no es una aparición, no es alguien que simplemente le bajaron de la cruz y pues escucharon que todavía latía el corazón y pues le fueron a curar con un médico y se levantó sanado. No. Es la muestra de que Él murió en la cruz, en la muestra de que le enterraron en el sepulcro, y la muestra de que con poder y gloria resucitó, y que las llagas se muestran en su cuerpo divino, en su cuerpo sobrenatural glorioso, como muestra de que por la eternidad esas llagas nos dan a nosotros, mis hermanos, la gracia de poder entrar al reino de los cielos. Las llagas de Jesús son las llaves por las que podemos entrar a la patria celestial, porque si entramos al cielo, entramos por las llagas de Jesús. Si entramos al cielo tan prometido, tenemos que entrar por esas llagas benditas del reino de los cielos, porque por esas llagas hemos sido comprados y por esas llagas hemos sido sanados. Y hoy Jesús se nos muestra a ti y a mí que somos un mar de dudas, se nos muestra a ti y a mí que somos un mar de pensamientos y de cosas en la cabeza, y dice: aquí están las llagas de mis manos y mi costado, mételas y deja de negar y cree. Y cree, y cree, y cree, hermano querido, y cree. Y hoy nosotros, al igual que Tomás, tú y yo somos como Tomás, descargados totalmente, como cuando un celular está sin batería, cuando estamos totalmente, hermanos, que ya no avanzamos. Tomás metió los dedos en la llaga de Jesús y él se recargó, hermano, se recargó su vida espiritual. Él se recargó con el corazón de Jesús latiente. Él pudo sentir el corazón de Jesús en las llagas. Hermano, si sientes dudas, o yo siento dudas, si estamos en pecado como estamos en pecado casi siempre, entonces acerquémonos al Señor y metamos nuestros dedos en sus llagas, que el Señor nos mostrará y nos permitirá recargarnos en nuestras vidas de fe. Nos permitirá levantarnos del hueco donde estamos y que se despejen esas dudas, que se despejen, así como cuando está la neblina y no vemos nada y de repente ¡yum!, se abre nuevamente el panorama. Pero solo será cuando nosotros también nos acerquemos y metamos los dedos en las llagas del Maestro, mis hermanos queridos. Aquí, en este momento, Tomás pasó a dejar de ser simplemente un cristiano creyente a un cristiano que acepta, mi hermano, acepta la resurrección, el poder salvífico del Señor, la presencia santa de Dios.
Hermano, el mundo, les dije, está plagado de personas que creen en Jesús, creen en el Cristo, creen en el Señor, pero no le han aceptado como su Señor, porque aquí en el versículo 28 dice: Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Tomás aceptó, Tomás proclamó la verdad más grande de fe que está en la Biblia. Versículo 28, un versículo del capítulo 20 de Juan. Tomás proclamó que Jesús es Señor y Dios, pero póngale atención, Tomás dijo: tú eres mi Señor y mi Dios. No dijo Tomás: tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. No habló en orquesta, no habló en manada, habló de una forma personal, individual. Proclamó el señorío de Jesucristo para sí. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. No habló en manada, hermanos, y eso es el paso del que cree, del que solo es un discípulo que cree, porque Tomás creía, al discípulo que proclama su relación personal con el que dice que es su Señor y su Dios. Porque hoy los católicos tienen que pasar del creyente al aquel que le acepta como su Salvador. El mundo entero se ha vuelto en un mundo lleno de Tomás, un mundo que cree en Dios, pero que no lo ha aceptado ni como su Señor ni como su Salvador. Un mundo que cree en Viernes Santo, que cree en Jueves Santo, que cree hasta el Domingo de Gloria, y el lunes se les acabó, se les terminó. Y por lo menos vivieron Semana Santa, porque algunos pasaron en felices vacaciones santas. Entonces, de esa manera, Tomás cree y acepta y lo proclama. Porque en las dudas de Tomás están nuestras propias dudas, y Jesús responde nuestras propias dudas con sus llagas de las manos y el costado. Y termina diciendo en el versículo 29, las palabras de Jesús. Termina diciendo: Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Bienaventurados los que no han visto, pero creen. Para terminar, cuando le vengan con cuentos de que Jesús era un extraterrestre, que Jesús era un revolucionario, que Jesús simplemente, algunos que de la nueva era dicen que activó todo su potencial del cerebro, los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios, que es el Hijo, pero que no es Dios, y así tanta secta como los mormones, testigos de Jehová, adventistas, que andan con cada cuento, con cada cosa. Usted solo dígale a San Juan capítulo 20 versículo 28: tú eres mi Señor y mi Dios. Y tengo que decirles, mis hermanos, la palabra mi Señor para la traducción en la Biblia, en el griego antiguo, Señor significa Yahvé. La forma en la que se expresaban los judíos, decir mi Señor, era la traducción Yahvé. Cuando proclama estas palabras, Tomás le está proclamando que tú eres el Dios de los judíos, o sea, Yahvé, Sebaot, Yahvé, el yo soy. Tomás proclamó a Jesús: tú eres el Dios de los judíos. Le dijo a Jesús: tú eres mi Señor, mi Dios. Mi Dios, no dijo ángel, no dijo dijo mi Señor y mi Dios. Proclamó el señorío y la deidad, la divinidad de Jesús como Señor y Dios. El alfa y el omega, el principio y el fin es Jesús. Esa es la respuesta. Y Jesús nos dice para finalizar: bienaventurados los que no han visto, pero creen.
Esta es una de las bienaventuranzas que da Jesús. Que bienaventurado significa feliz. Los que no han visto pero creen. Porque nuestro camino espiritual se va a veces enmarcar más por no ver y creer. Y Jesús nos dice: bienaventurados cuando no veas nada, no sientas nada. Cuando no veas nada, no sientas nada, pero crees. En medio de la tormenta, pero crees. En medio de la pandemia, pero crees. En medio de una economía que nos está sacudiendo, pero crees. En medio de dificultades y enfermedad, pero crees. Bienaventurados los que sin ver han creído. Bienaventurados, felices. Tú, Tomás, porque viste, creíste, dice. Crees porque has visto. Crees porque has visto. Pero felices los que no han visto y creen.